Una doctora negra fue humillada y obligada a bajarse de su asiento de primera clase en pleno vuelo. Minutos después, la azafata que tomó la decisión enfrentó consecuencias que nadie vio venir. Lo que sucedió después dejó a toda la aerolínea atónita. Antes de comenzar la historia, déjenos saber en los comentarios desde donde la está viendo hoy. Si disfruta de historias como esta, asegúrese de darle me gusta, compartir y suscribirse para ver más. La doctora Olivia Grant caminó con confianza hacia el avión. Su presencia elegante pero tranquila atraía algunas miradas. Estaba vestida con un traje azul marino a medida. Su equipaje de mano a juego rodaba cuidadosamente detrás de ella. Olivia estaba acostumbrada a estar en espacios donde sus logros a menudo pasaban desapercibidos hasta que hablaba, pero hoy esperaba un vuelo tranquilo y sin incidentes. Tenía un discurso de apertura que dar a la mañana siguiente en una prestigiosa conferencia médica y su mente estaba concentrada en revisar sus notas mientras se dirigía a su asiento asignado en la cabina de primera clase. Olivia asintió cortésmente a la azafata estacionada en la entrada. Encontró su asiento cerca de la ventana. Colocó su bolso en el compartimiento superior y se acomodó. Sacó su tableta y un cuaderno de cuero. Sus herramientas habituales para preparándose antes de una gran presentación a su alrededor. Los otros pasajeros de primera clase estaban ocupados con sus rutinas, algunos revisando sus teléfonos, otros bebiendo tragos de cortesía. Olivia permaneció absorta en sus notas, su bolígrafo se movía con fluidez sobre el papel. Sophia Blake, una de las azafatas, entró en la sección de primera clase con su habitual aire de autoridad, su uniforme impecable y su comportamiento deficiente a menudo marcaban el tono de la cabina, pero sus ojos se detuvieron cuando aterrizaron en Olivia. Sophia no dijo nada de inmediato, pero su mirada se detuvo solo un segundo de más antes de seguir adelante y atender la solicitud de otro pasajero. Olivia se concentró en su trabajo, no se dio cuenta, minutos después, cuando la cabina se llenó con el suave zumbido de los anuncios de embarque. Sophia regresó a la fila de Olivia. Disculpe, dijo en un tono que era educado pero con un borde, ¿puedo ver su tarjeta de embarque? Olivia levantó la vista ligeramente sorprendida pero imperturbable. Por supuesto, respondió con calma entregando el boleto cuidadosamente doblado. Sophia escaneó el pase, su expresión se tensó. ¿Esto es para primera clase?, preguntó, su voz tenía una leve nota de incredulidad. Sí, eso es correcto, dijo Olivia con una pequeña sonrisa, su tono firme. Sophia dudó un momento antes de devolver el boleto. Está bien, dijo, aunque su tono sugería que el asunto no estaba resuelto en su mente. Se alejó rápidamente con el rostro ligeramente sonrojado. Olivia negó con la cabeza y regresó a sus notas pensando que era solo una verificación de rutina, pero no había terminado por el rabillo del ojo. Olivia notó que Sophia hablaba en voz baja con otra azafata cerca de la cocina. Ambas miraron en su dirección, su conversación en voz baja marcada con expresiones preocupadas. Olivia se mantuvo serena, pero un destello de inquietud se agitó en su pecho. Esta no era la primera vez que la examinaban en espacios donde claramente pertenecía y había aprendido a navegar esos momentos con paciencia. Unos minutos después, Sophia regresó esta vez con una postura más firme y un aire de autoridad. Dr. Grant, comenzó a mirar la tableta y el cuaderno en el regazo de Olivia. Como si tratara de confirmar su nombre, necesito hablar contigo en privado. Olivia levantó una ceja, desconcertada por la formalidad repentina, dejó sus pertenencias a un lado, se puso de pie y siguió a Sophia hacia la cocina. La cabina de primera clase se volvió más silenciosa a medida que los pasajeros intercambiaban miradas curiosas. Olivia podía sentir el peso de las escaleras pero mantuvo la compostura con la cabeza en alto. Cuando llegaron a la cocina, Sophia se cruzó de brazos y miró directamente a Olivia. Parece que ha habido un error con tu reserva, dijo. Me temo que tendré que pedirte que te muevas a la cabina principal. Por un momento Olivia no respondió, las palabras quedaron en el aire y estudió el rostro de Sophia buscando cualquier señal de que esto fuera un malentendido. No creo que haya habido un error, dijo de manera uniforme. Mi boleto fue comprado hace semanas y confirmado. ¿Podrías verificar de nuevo? Ya lo revisé, dijo Sophia, dijo su voz cada vez más fría. Este asiento no parece apropiado para ti. La sutil implicación en las palabras de Sophia era clara y Olivia sintió una ola de frustración surgir, pero en lugar de reaccionar hizo una pausa. Dejando que el silencio haga el trabajo. No estoy segura de qué quieres decir con apropiado, dijo Olivia con cuidado, pero te aseguro que mi boleto es válido. Sophia se puso rígida mirando hacia la puerta de la cabina como para buscar una validación silenciosa. No tengo tiempo para discutir sobre esto, o te mueves o tendré que involucrar a seguridad. La conversación había cambiado de tema confuso a abiertamente hostil y la paciencia de Olivia se agotó, pero mantuvo la compostura. Si esa es tu decisión, dijo en voz baja,
Entonces cumpliré por ahora. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su asiento para recuperar sus pertenencias, consciente de los crecientes murmullos a su alrededor mientras se dirigía al estrecho asiento en la cabina económica escoltada por Sofía. El exterior tranquilo de Olivia enmascaraba unas situaciones como esta pasan desapercibidas y ella no tenía intención de empezar ahora. La atmósfera en la cabina económica era marcadamente diferente de la tranquila sofisticación de la primera clase. Olivia se encontró encajada entre otros dos pasajeros en un asiento del medio. La falta de espacio combinada con la injusticia que acababa de soportar solo profundizó su resolución. Guardó cuidadosamente su bolso debajo del asiento y ajustó su postura para mantener la compostura alrededor de sus pasajeros. Susurró en voz baja, algunos lanzando miradas comprensivas en su dirección mientras otros evitaban su mirada por completo. Recuperó su teléfono y abrió sus contactos desplazándose hasta que encontró un nombre familiar. Sin dudarlo tocó el número y se llevó el teléfono a la oreja. Hola, soy Olivia, dijo suavemente manteniendo la voz baja para evitar llamar la atención. Necesito un favor, algo pasó en este vuelo y me gustaría que se aborde de inmediato. Si enviaré los detalles en breve. No hay necesidad de escalar todavía, solo quédate en espera. Terminó la llamada tan rápido como comenzó, su expresión tranquila pero decidida en la sección de primera clase. Sofía se movió por la cabina con un aire de satisfacción, repartiendo bebidas y controlando a los pasajeros. Sonrió cálidamente a los demás, pero su mente estaba preocupada por la remoción de Olivia. Para ella, se sentía como un paso necesario para mantener la integridad de la experiencia de primera clase, aunque no podía articular por qué. La presencia de Olivia la había inquietado tanto. Sin embargo, la confianza de Sofía comenzó a flaquear cuando notó las miradas sutiles de otros miembros de la tripulación. Dennis, el asistente de vuelo senior, la miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. Había estado con la aerolínea el tiempo suficiente para sentir cuando algo no estaba bien. Cuando Sofía se acercó a Dennis en la cocina, él habló antes de que ella pudiera. ¿Qué pasa con la mujer? ¿La moviste?, preguntó, su tono directo pero tranquilo. Sofía se encogió de hombros evitando su mirada. Hubo una confusión con su boleto. Lo manejé. Dennis levantó una ceja. Lo manejé. ¿Estás seguro de eso? Los pasajeros de primera clase generalmente no toman con agrado que los muevan y tampoco la aerolínea. Sofía se enojó con su comentario. Está bien, dijo. Rápido, seguí el protocolo. Dennis no presionó más, pero su expresión dejó en claro que no estaba convencido cuando regresó a su deber. Sofía sintió un destello de la duda, se apoderó de ella y la descartó rápidamente, asegurándose de que había hecho lo correcto, pero la inquietud persistía mientras tanto. Olivia escribió un mensaje rápido en su teléfono y presionó enviar. El mensaje fue breve pero directo, contenía solo una línea. Por ahora, le avisaré cuando sea necesario. Volvió a guardar el teléfono en su bolso y se reclinó en su asiento. Sus dedos golpeaban suavemente el apoyabrazos. No estaba enojada, rara vez se permitía estarlo. En cambio, estaba calculando su próximo movimiento. Los asistentes de vuelo en la cabina económica se movieron ofreciendo bocadillos y bebidas. Laila Reed, una de las asistentes más nuevas, se acercó a Olivia con cautela sosteniendo una pequeña botella de agua. Señora, ¿está todo bien?, preguntó con su voz amable y genuina. Olivia levantó la vista y su sonrisa tranquila regresó. Gracias, estoy bien, dijo. Tomando el agua, solo fue una pequeña confusión, supongo. Ahí le dudó al sentir que había más en la historia, pero la actitud serena de Olivia desalentó más preguntas. Bueno, si necesitas algo, házmelo saber. Laí le ofreció antes de seguir adelante. Los pensamientos de Olivia permanecieron concentrados, ella no era una actuar impulsivamente y sabía que el tiempo lo era todo. Por ahora esperaría, las piezas ya estaban en movimiento y pronto la ondulación. Los efectos de las acciones de Sofía comenzarían a desarrollarse mientras el avión volaba a 30.000 pies. El zumbido de los motores llenaba la cabina. Olivia estaba sentada tranquilamente en su estrecho asiento, su postura era tranquila pero su mente trabajaba metódicamente. De vez en cuando miraba por la ventana. Su reflejo en el cristal era un recordatorio de la dignidad que se negaba a perder. Su teléfono vibró discretamente en su regazo y miró hacia abajo para leer el mensaje. Reconocí que estaba esperando más instrucciones. Volvió a guardar el teléfono en su bolso y se permitió una pequeña sonrisa de complicidad.
No era alguien que buscara la confrontación, pero cuando se enfrentaba a una falta de respeto flagrante, sabía cómo responder con precisión. Cada acción que tomaba ahora era deliberada, diseñada no para escalar la situación, sino para garantizar la rendición de cuentas. En la sección de primera clase, Sofía estaba empezando a sentir las primeras grietas en su confianza. Los pasajeros, normalmente absortos en sus propias rutinas, parecían más vigilantes de lo habitual. Los susurros llenaban el aire y, aunque nadie la confrontaba abiertamente, Sofía sentía el peso de su juicio. Incluso Denis, el asistente principal, le lanzaba miradas ocasionales. Su desaprobación estaba apenas velada. Denis finalmente se acercó a ella cerca de la cocina, su tono más agudo esta vez. «Sofía, ¿estás absolutamente segura de que no hubo un error con ese pasajero?», preguntó haciendo un gesto sutil hacia la cabina económica. «Algo se siente mal con esto». Sofía tensó su mandíbula apretando. «Ya revisé todo», respondió a la defensiva. Ella no pertenecía a primera clase. Denis frunció el ceño inclinándose más cerca para que su conversación no continuara. «¿Y qué exactamente te hizo pensar que era su boleto? ¿Su comportamiento o algo más?». Sofía abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron por primera vez. Se dio cuenta de que no podía señalar una razón legítima. Su suposición se había sentido tan natural en el momento, pero ahora bajo el escrutinio de Denis comenzó a desmoronarse. «Tenía la sensación», dijo débilmente evitando su mirada. Denis suspiró, su expresión se oscureció. «Será mejor que esperes que tus sentimientos no se vuelvan en tu contra. Los pasajeros de primera clase no son solo clientes, son conexiones. Te metes con la persona equivocada y es tu carrera en juego». El estómago de Sofía se retorció ante sus palabras, pero rápidamente las dejó de lado. Estaba segura de que había manejado la situación correctamente. Todavía era una parte. Olivia no podía quitarse de encima la creciente inquietud. Mientras tanto Olivia observaba a la azafata en la cabina económica. Una de ellas, Lila, se movía con genuina amabilidad revisando a los pasajeros con una cálida sonrisa. Olivia apreciaba el esfuerzo de Lila incluso en una situación que no era su culpa. En ese momento el intercomunicador crepitó y la voz del capitán llegó. «Por calma y profesionalidad, damas y caballeros, este es su capitán hablando. Nos gustaría agradecerle por volar con nosotros hoy. Si hay algo que necesite, no dude en hacérselo saber a nuestra tripulación». Olivia miró hacia el frente del avión, su mirada firme. Podía sentir el cambio sutil en la energía de la cabina, la forma en que ciertos pasajeros parecían más alertas que antes. La tormenta se estaba formando y ella sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que alcanzara su punto máximo por ahora. Aunque permaneció quieta dejando que la situación se desarrollara naturalmente, cada paso tenía su tiempo y Olivia había aprendido el valor de la paciencia. Los minutos pasaban y cada uno se hacía más largo que el anterior para Sofía. Se movió a través de la cabina de primera clase mecánicamente, su confianza habitual reemplazada por una persistente sensación de incertidumbre. Las palabras de Denis, las palabras resonaron en su mente, pero trató de empujar. Olivia se mantuvo serena, su actitud tranquila no se vio afectada por el espacio abarrotado ni por las escaleras que ocasionalmente recibía. Abrió su cuaderno y comenzó a tomar notas. Su letra era meticulosa para un observador. Podría haber parecido que simplemente estaba pensando ideas para su próxima conferencia, pero los pensamientos de Olivia estaban enfocados en otra parte. Escribía no solo para procesar los eventos del día, sino para planificar su próximo movimiento con cuidado. Ella regresó. Su rostro estaba lleno de preocupación. «Señora, ¿quiere otra bebida o tal vez un bocadillo?», preguntó suavemente. Su amabilidad era evidente. Olivia sonrió cálidamente, apreciando el esfuerzo. «Solo agua, por favor», respondió. «Y gracias». La Ile asintió y se fue, pero Olivia podía ver la preocupación persistente en su expresión. Estaba claro que no todos en este vuelo compartían los prejuicios de Sofía y Olivia, y hizo una nota mental para reconocer el profesionalismo de Laila. Más tarde, pequeños gestos de amabilidad como el de ella a menudo pasaban desapercibidos, pero Olivia creía en recompensar a quienes actuaban con integridad. El débil timbre del teléfono de Gali interrumpió los pensamientos de Sofía. Dudó antes de responder. Su corazón latía con fuerza cuando levantó el auricular. «Esta es Sofía», dijo tratando de sonar serena. La voz del otro lado era firme pero tranquila. «Este es el capitán. Hemos recibido una llamada de la oficina ejecutiva de la aerolínea. Están solicitando aclaración sobre una queja de un pasajero en primera clase». El agarre de Sofía en el teléfono se hizo más fuerte. «¿Una queja?», repitió.
Su voz vaciló un poco. Sí, el capitán respondió. El pasajero. La doctora Olivia Grant ha alegado que la sacaron injustamente de su asiento. Han solicitado que proporcione una explicación completa de sus acciones al aterrizar. Hasta entonces, debe evitar más interrupciones y asegurarse de que todos los pasajeros sean tratados con respeto. La cara de Sofía se puso pálida y su estómago se revolvió. Sí, capitán, logró decir antes de colgar. Sus manos temblaban cuando volvió a colgar el teléfono por primera vez. Se dio cuenta de que podría haber cometido un error, uno costoso. Dennis, que estaba cerca, notó su reacción. ¿Qué pasa?, preguntó. Su tono era neutral pero inquisitivo. Sofía negó con la cabeza rápidamente. Nada, está bien, dijo, aunque su voz traicionó su inquietud. Se dio la vuelta y se ocupó de sus tareas para evitar más conversaciones. Mientras tanto, Olivia se sentó tranquilamente en su asiento. Sus ojos se centraron en el cuaderno en su regazo. Era consciente de los pequeños cambios que sucedían a su alrededor. Las miradas de la tripulación. Los murmullos ocasionales entre los pasajeros. Miró. Mirando su reloj y luego a los asistentes de vuelo que se movían por el pasillo, era casi la hora de que tomara su teléfono escribiendo un breve mensaje antes de guardarlo en su bolso. Su expresión permaneció tranquila pero sus ojos tenían un enfoque agudo que insinuaba la tormenta que estaba a punto de desatar. Sofía trató de mantener su compostura habitual pero el peso de las palabras del capitán permanecían pesadamente en su mente. Cada acción que tomaba ahora se sentía como si estuviera siendo escudriñada no solo por Dennis sino también por los pasajeros. La cabina de primera clase se había vuelto inusualmente silenciosa y los susurros entre los viajeros parecían crecer más fuertes en su cabeza. Dennis, observador como siempre, se acercó a ella nuevamente en la cocina. Esta vez su tono era menos interrogativo y más directo. Sofía. ¿Qué está pasando realmente? ¿Has estado nerviosa desde esa llamada? ¿Pasó algo con el pasajero que moviste? Sofía apretó la mandíbula tratando de estabilizar su voz. Está bajo control, Dennis dijo, aunque sus palabras sonaron menos convincentes de lo que pretendía. El capitán solo quiere que le proporcione un informe después de que aterricemos. Dennis frunció el ceño. Un informe que no suena como nada. ¿Sabes lo en serio que la aerolínea se toma este tipo de quejas, verdad? Especialmente cuando se trata de discriminación. El corazón de Sofía dio un vuelco ante la palabra discriminación. Se erizó ante la sugerencia, pero una pequeña voz en el fondo de su mente la obligó a enfrentar la posibilidad de que sus acciones hubieran tenido su origen en prejuicios. Se había convencido a sí misma antes de que estaba siguiendo el protocolo, pero ahora, frente a las preguntas directas de Dennis, su confianza comenzó a desmoronarse en la cabina económica. Olivia se sentó en silencio, su calma exterior enmascaraba el proceso de pensamiento metódico en juego. Había aprendido hace mucho tiempo que la forma más efectiva de manejar situaciones como estas era actuar con decisión, pero nunca impulsivamente. Su teléfono vibró de nuevo y miró la pantalla. Esta vez, el mensaje fue sucinto. Confirmado. Atención total asegurada. Deslizó el teléfono de nuevo en su bolso. Su expresión era ilegible. Podía sentir la tensión a su alrededor creciendo, pero no necesitaba mirar a su alrededor para saber que la situación estaba cambiando. La determinación de Olivia solo se fortaleció. Esto no se trataba solo de ella, se trataba de sentar un precedente para garantizar que nadie más enfrentara el mismo trato que ella había soportado. Mientras tanto, de vuelta en primera clase. Sofía, los nervios se estaban desmoronando, sus movimientos se volvieron más rígidos, su sonrisa forzada y quebradiza mientras atendía a los pasajeros. Su inquietud no pasó desapercibida. Uno de los pasajeros, un hombre de negocios elegantemente vestido, finalmente habló. Disculpe, dijo, su voz cortando el silencio, no había una mujer sentada aquí antes. La vi conmovida. ¿Qué era eso? Sofía se congeló. La pregunta la tomó por sorpresa. Hubo una confusión con su boleto. Ella respondió, su tono defensivo. El hombre de negocios no parecía convencido. Una confusión, repitió. Ella parecía tener una billete válido cuando abordó. Eso no me pareció una confusión. Sofía abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Sintió las miradas de los otros pasajeros sobre ella. Ahora su curiosidad se convirtió en escepticismo. La cabina de repente se sintió sofocante y Sofía rápidamente se disculpó retirándose a la cocina. Dennis la observó retirarse sacudiendo la cabeza ligeramente. Podía ver las grietas formándose y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que se ensancharan, lo que sea que
Sofía hubiera hecho estaba claro que no iba a desaparecer en silencio y si sus instintos estaban en lo cierto el pasajero con el que se había cruzado no era cualquiera en la cabina principal. Olivia tomó su cuaderno de nuevo, escribió una sola línea en negrita letra deliberada, momentos de fin y cambio, luego cerró el cuaderno, se reclinó en su asiento, el más leve indicio de una sonrisa en sus labios, las piezas estaban en su lugar y pronto los efectos dominó de las acciones de Sofía se volverían imposibles de ignorar. Sofía caminaba de un lado a otro de la cocina, su corazón se aceleraba y sus pensamientos giraban fuera de control. La pregunta puntual del hombre de negocios se repetía en su mente, cada palabra agudizaba la comprensión de que sus acciones no estaban siendo ignoradas. La llamada del capitán, las advertencias sutiles de Dennis y ahora la inquietud entre los pasajeros, todo estaba creciendo y ella ya no podía ignorarlo. Por primera vez Sofía sintió que la frágil fundación de su autoridad se desvanecía, reemplazada por una sensación desconocida de pavor. Dennis, de pie cerca, la observaba de cerca. Al principio no dijo nada, dejándola caminar de un lado a otro y buscar a tientas bandejas y tazas, pero cuando dejó caer una taza de agua en el mostrador de la cocina finalmente rompió el silencio. Sofía, dijo su voz calmada pero firme, tienes que decirme qué está pasando realmente. Si hay un problema es mejor que lo enfrentes ahora porque no va a desaparecer por sí solo. Le lanzó una mirada aguda, su actitud defensiva volvió a aparecer. Ya te lo dije, Dennis, era un problema de boleto, lo manejé. Dennis se cruzó de brazos, su expresión escéptica. ¿Lo manejaste?, repitió. Sí, por manejaste te refieres a mover a un pasajero de primera clase que paga a clase económica sin una razón válida. Entonces sí lo manejaste bien, pero eso no va a funcionar. Juego de palabras intencionado con la aerolínea. ¿Sabes siquiera quién es ella? Sofía endureció su defensa, está vacilando, ella solo se veía fuera del lugar, admitió de mala gana, su voz bajando a casi un susurro. Pensé que tal vez se había equivocado de asiento. La expresión de Dennis cambió de escéptica a desaprobadora, se inclinó más cerca bajando la voz, pero no su tono. Pensaste que ella miró hacia un lugar, esa es tu justificación. Sofía, te escuchas a ti misma, este no es un viajero al azar, estamos hablando el Dr. Grant es un pasajero de alto perfil. Si tomaste eso, esa decisión basada en una suposición. No necesitaba terminar la oración, el peso de lo que dejó sin decir era claro. El corazón de Sofía se hundió más, quería discutir para defenderse, pero las palabras de Dennis se acercaron demasiado a la verdad que había estado evitando. Había actuado por instinto, por un presentimiento que ahora se daba cuenta que no era más que un sesgo injusto y ahora estaba al borde de enfrentar las consecuencias completas de esa decisión. Mientras tanto, en la cabina económica, Olivia estaba sentada con un aire de tranquila determinación. Su teléfono vibró de nuevo, pero esta vez no necesitaba revisar el mensaje. Ella ya sabía que las cosas se estaban desarrollando exactamente como estaba planeado. Miró por la ventana, su reflejo tranquilo pero decidido, sus pensamientos tan firmes como su apariencia exterior. La azafata empática regresó a la fila de Olivia con una suave sonrisa. Señora, ¿puedo traerle algo más?, preguntó, su tono tan amable como había sido antes. Olivia levantó la vista y la miró a los ojos. Gracias, Elela, dijo su voz cálida pero mesurada. Ha sido maravillosa. No había necesidad de decir más. La gratitud en el tono de Olivia era genuina y Elela la sintió. Mientras Elela seguía adelante, Olivia miró al otro lado del pasillo donde una compañera de viaje, una mujer de mediana edad con una expresión curiosa, se inclinó ligeramente. No pude evitar notar lo que pasó antes. La mujer dijo en un tono susurrante. Esa azafata parecía fuera de lugar. ¿Está bien?, Olivia ofreció una sonrisa educada, su voz tranquila. Estoy bien, gracias. A veces la gente comete errores y es importante diríjase a ellos apropiadamente. La mujer asintió con la cabeza, su curiosidad aún era evidente, pero atenuada por la actitud serena de Olivia. A su alrededor, algunos pasajeros intercambiaron miradas tranquilas en su vagón de susurros con sutiles rastros de simpatía e intriga. Olivia lo notó, pero no reaccionó. No estaba allí para reunir apoyo o hacer una escena. Su enfoque permaneció en el panorama general en la cabina de primera clase. Sin embargo, la tensión había llegado a un punto de ruptura. Los murmullos entre los pasajeros se habían vuelto más fuertes y Dennis ahora era el destinatario de más de una pregunta preocupada. ¿Qué está pasando con ese pasajero que se conmovió?, preguntó otro hombre de negocios con su tono curioso pero firme. Dennis respondió diplomáticamente, restando importancia a las preguntas con vagas garantías, pero incluso él podía sentir el peso de la situación aumentando. El intercomunicador zumbó y la voz del capitán se escuchó nuevamente. Damas y caballeros, este es su capitán. Nos gustaría recordarles que todos los pasajeros deben permanecer sentados a menos que sea necesario. Nuestra tripulación está aquí para garantizar su comodidad, así que no dude en preguntar si necesita algo. El anuncio de rutina hizo poco para calmar los nervios de Sofía.
Sintió que las paredes del avión se acercaban a ella a cada momento que pasaba, amplificando su miedo. Sabía que necesitaba prepararse para lo que la esperaba al aterrizar, pero la incertidumbre de todo la dejó paralizada. Olivia, por otro lado, se reclinó en su asiento. Su expresión ilegible, miró brevemente su reloj antes de cerrar los ojos. Por un momento la tranquila confianza que exudaba era un marcado contraste con el creciente caos. Detrás de escena, mientras Sofía luchaba con las consecuencias de sus acciones, Olivia ya estaba un paso adelante, completamente consciente de que la marea estaba cambiando. El zumbido de los motores del avión llenó la cabina mientras la tensión en la sección de primera clase alcanzaba un punto de quiebre. Sofía se encontró incapaz de concentrarse en sus tareas. Sus pensamientos, nublados por el miedo y el arrepentimiento, sentía el peso de cada mirada de Dennis, los pasajeros e incluso su propio reflejo en los gabinetes brillantes de la cocina. Para alguien que siempre se había enorgullecido de mantener el control, la sensación de impotencia era sofocante. Dennis se acercó bajando la voz para asegurarse de que su conversación permaneciera privada. Sofía dijo firmemente: tienes que decir la verdad cuando aterricemos. Si no reconoces esto, solo va a empeorarla. Aerolínea no juega con quejas de primera clase, especialmente las que podrían insinuar discriminación. El pecho de Sofía se apretó. Ante la palabra discriminación era la última acusación que quería enfrentar, pero la advertencia de Dennis hizo imposible ignorarla. Se volvió hacia él. Su voz temblorosa: no estaba tratando de, ya sabes, discriminar, solo pensé que no lo hizo. No lo hizo. Que Dennis interrumpió, su expresión una mezcla de frustración y decepción. No parecía el indicado, no encajaba en el perfil de un pasajero de primera clase. Escucha siquiera cómo suena eso. Sofía se congeló, incapaz de responder. Dennis había puesto en palabras el pensamiento exacto que había estado tratando de reprimir. Sintió que se le revolvía el estómago, la realidad de sus acciones chocando contra ella como una ola, pero antes de que pudiera procesarlo más, el teléfono en la cocina zumbó. De nuevo Sofía dudó antes de responder. Sus manos temblaron levemente cuando levantó el auricular. Esta es Sofía, dijo tratando de mantener su voz firme. Este es el capitán. De nuevo la voz en el otro extremo comenzó de nuevo, tranquila pero cargada de autoridad. Hemos recibido otra llamada de la oficina ejecutiva. Están solicitando que la doctora Olivia Grant se le dio servicio prioritario por el resto del vuelo. Además, pidieron una explicación preliminar de por qué la sacaron de la primera clase. Deberá documentar todo tan pronto como aterricemos. La cara de Sofía se puso pálida. Sí, capitán. Logró responder. Su voz era apenas un susurro. Colgó el teléfono y se apoyó contra el mostrador. Su respiración era superficial. Las palabras oficina ejecutiva y servicio prioritario resonaron en su mente. Se estaba volviendo claro que el Dr. Grant no era solo otro pasajero. Era alguien con una influencia significativa, y ahora las acciones de Sofía estaban bajo escrutinio al más alto nivel. Mientras tanto, en la cabina económica, Olivia permaneció serena, aunque era muy consciente del cambio que estaba sucediendo en el vuelo. El teléfono volvió a vibrar y esta vez leyó el mensaje. El equipo superior alertó de la respuesta en proceso. Volvió a guardar el teléfono en su bolso. Su expresión era tranquila pero resuelta. No se trataba de venganza para ella, se trataba de responsabilidad. Olivia había pasado toda su carrera defendiendo la justicia y el respeto y no estaba dispuesta a dejar que un incidente como este pasara desapercibido. Ella se acercó a Olivia de nuevo, esta vez con un aire de precaución. Señora, solo quería registrarme y asegurarme de que todo estuviera bien. Si hay algo que pueda hacer para que se sienta más cómoda, hágamelo saber. Olivia levantó la vista y le dio a Ella una pequeña y cálida sonrisa. Gracias, Ella. Ha sido muy amable. Lo aprecio. Ella dudó y luego se inclinó un poco. Si me permite, dijo suavemente. Vi lo que pasó antes. Solo quiero que sepa que lo siento si se sintió irrespetada. Sé que ese no es mi lugar, pero su voz se apagó. Su preocupación genuina era evidente. La sonrisa de Olivia se profundizó. Gracias, dijo de nuevo. Su voz era tranquila pero firme. Su profesionalismo dice mucho. No es su responsabilidad arreglar lo que otros han roto. Pero tu amabilidad no ha pasado desapercibida. Lia se sonrojó levemente, claramente conmovida por el cumplido. Antes de asentir y alejarse, Olivia hizo una nota mental para resaltar las acciones de Lila. Cuando llegó el momento de compartir su relato del incidente en la sección de primera clase, Sofía se estaba desmoronando. Se ocupó de servir bebidas y controlar a los pasajeros, pero sus movimientos eran rígidos y su compostura habitual se había ido. Los susurros de antes se habían vuelto más fuertes.
Y ahora varios pasajeros estaban discutiendo abiertamente lo que había sucedido. Ella tenía un boleto válido, ¿no? Un hombre le preguntó al pasajero a su lado, su tono incrédulo. Creo que sí. El otro respondió, quiero decir, mostró su tarjeta de embarque. No tiene sentido. Sofía trató de ignorar los murmullos, pero se sentían ensordecedores. Se volvió hacia Dennis esperando algún tipo de tranquilidad, pero su expresión era Stone. Y te dije que esto no terminaría bien, dijo en voz baja. Será mejor que esperes que se sienta indulgente porque ahora mismo no se ve bien. El pecho de Sofía se apretó. Aún más se sintió atrapada, insegura de cómo navegar. El lío que había creado los minutos se prolongó en cada uno, amplificando su ansiedad. Mientras tanto, la actitud tranquila de Olivia permaneció intacta mientras miraba su reloj. Había sido paciente, pero también sabía cuándo actuar. Tomó su cuaderno de nuevo, escribiendo una sola línea antes de cerrarlo. El respeto se gana, no se exige. Luego deslizó el cuaderno de nuevo en su bolso y ajustó su postura preparándose para la siguiente fase de la situación. El avión continuó su vuelo constante, pero la atmósfera en el interior era todo menos tranquila. El poder dinámico estaba cambiando rápidamente y Olivia sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que las consecuencias de las acciones de Zoe se volvieran inevitables. Por ahora, aunque permaneció serena, completamente consciente de la tormenta que estaba a punto de estallar, la tensión en el vuelo alcanzó un nivel casi insoportable. Mientras el avión continuaba su viaje en la cabina de primera clase, los nervios de Sofía se desgastaban visiblemente. Cada vez que pasaba por los pasillos sentía el peso de las miradas curiosas y críticas de los pasajeros. Su confianza habitual había sido reemplazada por una rigidez rígida e incluso las tareas más mundanas como servir bebidas o ajustar una mesa de comercio de pasajeros se sentían como esfuerzos monumentales. Dennis mantuvo una estrecha vigilancia. En su rostro había una máscara de desaprobación. Sabía que Sofía había cometido un grave paso en falso y, aunque él quería permanecer neutral, su falta de reconocimiento o responsabilidad lo hizo imposible. Mientras preparaba la siguiente ronda de refrescos, finalmente rompió el silencio entre ellos. Sofía, dijo rotundamente, has estado haciendo este trabajo lo suficiente para saberlo mejor. Tienes que adelantarte a esto antes de que se salga aún más de control. Sofía se erizó y se volvió hacia él con una mirada defensiva. ¿Y qué se supone que debo hacer? Dennis. Marcha hacia atrás y pídele perdón. Dijo en voz baja pero brusca. Dennis negó con la cabeza lentamente. No puedes deshacer lo que ya has hecho, pero puedes asumir la responsabilidad. Sentarte aquí fingiendo que todo está bien no te salvará. Sofía miró hacia otro lado, su mente acelerada. Quería creer que había hecho lo correcto, que había seguido sus instintos como profesional, pero la verdad se estaba volviendo más difícil de ignorar. Cada mirada de Dennis, cada susurro de los pasajeros y cada recuerdo de la mirada tranquila e inquebrantable de Olivia la hacían cuestionar sus acciones. En el fondo, sabía que había dejado que sus prejuicios nublaran su juicio y ahora las consecuencias estaban cayendo. Como una tormenta en la cabina económica, Olivia se mantuvo serena, pero su mente aguda continuó trabajando detrás de escena. Ya había preparado un relato detallado del incidente, incluidas notas sobre el comportamiento de cada miembro de la tripulación. La aerolínea tendría todo lo que necesitaba para tomar medidas y Olivia estaba decidida a asegurarse de que lo hicieran. Su teléfono vibró nuevamente y revisó la pantalla discretamente. El mensaje leyó el metraje y revisó todos los detalles registrados. Esperando instrucciones adicionales. Olivia asintió levemente para sí misma, un pequeño movimiento casi imperceptible que solo ella notó. No era de las que escalaban situaciones innecesariamente, pero no tenía intención de dejar pasar esta. La verdad ya estaba en movimiento y sabía que los siguientes pasos vendrían rápidamente. La amable y empática azafata regresó a la fila de Olivia, esta vez luciendo un poco nerviosa. Señora, dijo suavemente inclinándose ligeramente para que su voz no se escuchara, me acaban de informar que el capitán quisiera disculparse personalmente una vez que aterricemos. Espero que sea aceptable. Los ojos de Olivia se encontraron con los de Laile, su expresión tranquila pero señalada. Ese es un buen comienzo, respondió de manera uniforme. Gracias por avisarme. Ella asintió y se enderezó visiblemente aliviada de que Olivia no pareciera enojada. Mientras se alejaba, Olivia se permitió un momento para reflexionar. La disculpa fue un paso en la dirección correcta, pero no fue suficiente. No se trataba solo de ella, se trataba de asegurar que nadie más enfrentara el mismo tipo de trato. Ella había trabajado demasiado para romper barreras y construir su reputación para dejar que las suposiciones de alguien la reducen a un estereotipo. En la cabina de primera clase, la inquietud de Sofía había llegado a su punto máximo. Se estaba quedando sin tareas para mantenerse ocupada y los minutos parecían convertirse en horas.
Justo cuando comenzó a rellenar una bebida de pasajero, el intercomunicador volvió a zumbar. La voz del capitán se escuchó tranquila pero con un innegable trasfondo de autoridad. Damas y caballeros, este es su capitán. Nos preparamos para nuestro descenso. Me gustaría agradecerles nuevamente por volar con nosotros. También quiero recordarles a todos que estamos aquí para garantizar su comodidad y seguridad. Si hay algo que necesiten, no duden en informar a la tripulación. El anuncio parecía inofensivo, pero para Sofía se sintió como un recordatorio apenas velado del desastre que había creado. Miró hacia De Gali donde Dennis la estaba mirando. Su expresión era ilegible. No podía soportarlo más. La presión, el juicio, la incertidumbre. Era demasiado. Voy a verificar algo. Sofía le murmuró a Dennis evitando su mirada mientras se apresuraba hacia el frente del avión. Necesitaba un momento para respirar y pensar. Para averiguar cómo salvar la situación, pero mientras pasaba por la cabina vio a Olivia sentada tranquilamente en la sección económica, sus ojos se encontraron por un breve momento y Sofía sintió que se le hundía el estómago. No había ira en la mirada de Olivia, ninguna señal externa de hostilidad, en cambio, su expresión era tranquila, casi desconcertante, así que era el tipo de calma que decía mucho sin decir una palabra. Le decía a Sofía que Olivia tenía el control de la situación, que cada movimiento que había hecho había sido deliberado y que no iba a dar marcha atrás. Sofía rápidamente miró hacia otro lado, su corazón latía con fuerza en su pecho. Mientras tanto, Dennis suspiró mientras continuaba su trabajo en la cocina. Había visto muchas situaciones difíciles durante sus años en la aerolínea, pero esta era diferente. La tensión no se debía solo a una simple queja de un pasajero, se trataba de algo más profundo, algo más serio, y Dennis sabía que cuando el avión aterrizara, las cosas llegarían a un punto crítico cuando comenzara el descenso. Olivia miró por la ventana y vio aparecer el paisaje urbano. Ajustó su postura preparándose para lo que vendría. Había hecho todo lo posible para abordar la situación con calma y profesionalidad y ahora era hora de dejar que la verdad se revelara. Miró su reloj y luego su bolso donde descansaba su teléfono en silencio. Todo estaba listo. El siguiente movimiento no era suyo, eran las aerolíneas. Sofía, por otro lado, sintió que las paredes se cerraban. Trató de estabilizar su respiración, obligándose a concentrarse en las tareas en cuestión, pero el peso de sus acciones era insoportable. Sabía que cuando el avión aterrizara, no habría escapatoria de las consecuencias de lo que había hecho y la peor parte era que no estaba segura de estar lista para enfrentarlas. Cuando el avión comenzó su descenso, el aire dentro de la cabina se sentía más pesado que la atmósfera presurizada afuera. Olivia permaneció serena en su asiento económico, su focus. A su alrededor, los pasajeros comenzaron a ajustar sus asientos y guardar sus pertenencias en preparación para el aterrizaje. El leve zumbido de las conversaciones susurradas continuó con más pasajeros notando la tensión subyacente entre la tripulación y Olivia. Algunos intercambiaron miradas cómplices. Su curiosidad sobre lo que se había desarrollado antes se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. Sofía, estacionada cerca del frente de la cabina de primera clase, estaba a punto de desenredarse por completo. El descenso constante del avión reflejaba la sensación de hundimiento en su estómago. Cada acción que había tomado desde el inicio del vuelo ahora parecía reproducirse en su mente con claridad deslumbrante. Cada decisión amplificaba la comprensión de su error. Se agarró del borde del mostrador de la cocina. Sus nudillos se volvieron blancos mientras trataba de mantener algo parecido a la compostura. Dennis se acercó a ella nuevamente. Su tono era más tranquilo esta vez, pero no menos directo. Sofía, no sé qué crees que va a pasar cuando aterricemos, pero esto no va a desaparecer, dijo con firmeza. Tienes que asumir esto. Cuanto más intentes ignorarlo, peor será. Sofía le disparó. Mirada frustrada y, ¿qué sugieres que haga, Dennis? Siseó en voz baja. Admito que cometí un error y dejé que me tiraran debajo del autobús. Dennis se inclinó ligeramente, su expresión severa. Esto ya no se trata de salvar las apariencias, se trata de responsabilidad. Cometiste un error y lo sabes, la aerolínea se ocupará de eso, pero como te comportes ahora mismo hará toda la diferencia. Sofía sintió el aguijón de sus palabras, pero no dijo nada. Se dio la vuelta fingiendo concentrarse en el carrito de
bebidas, pero sus manos temblaban mientras se servía un vaso de agua con gas. Sus pensamientos corrían tratando de reconstruir una forma de salir del desastre que había creado, pero en el fondo sabía que no había forma de deshacer lo que ya se había hecho en la cabina económica. Olivia se reclinó ligeramente y su asiento, sus dedos golpeando ligeramente el apoyabrazos, miró su reloj nuevamente notando la hora. Las ruedas de la responsabilidad ya estaban girando y no tenía intención de interferir con el proceso. Sus acciones durante el vuelo habían sido intencionales, calculadas no para buscar venganza sino para asegurar que se hiciera justicia de una manera que fuera medida e impactante. Mientras el avión descendía a través de las nubes, el intercomunicador volvió a zumbar y la voz del capitán se escuchó tranquila pero autoritaria. Damas y caballeros, este es su capitán, aterrizaremos en breve. Asegúrese de que sus cinturones de seguridad estén abrochados. Sus bandejas están en posición vertical y que todo el equipaje de mano está guardado de forma segura. La tripulación de cabina se prepara para el aterrizaje. El anuncio provocó una oleada de actividad en la cabina mientras los pasajeros ajustaban sus posiciones y aseguraban sus pertenencias. Olivia se tomó un momento para mirar hacia el frente del avión. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Dennis. Él le dio un sutil asentimiento, uno de reconocimiento y comprensión silenciosa. Ahora estaba claro para él quién era ella. No solo era una pasajera de primera clase, sino alguien con una influencia significativa. Dennis no estaba seguro de lo que sucedería cuando aterrizaran, pero sabía que las consecuencias serían significativas cuando el avión aterrizó suavemente en la pista. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la cabina. El susurro habitual de los cinturones de seguridad desabrochados y las maletas que se recuperaban comenzó, pero la corriente subyacente de tensión persistió, particularmente en la sección de primera clase. Los pasajeros intercambiaron miradas, muchos de ellos curiosos sobre los eventos anteriores, pero vacilantes para hablar abiertamente. Olivia, sin embargo, permaneció sentada, sus movimientos eran pausados, sabía que no debía apresurarse, metió la mano en su bolso, sacó su teléfono y escribió un breve mensaje. Aterrizó, proceda como se discutió después de presionar send. Deslizó el teléfono en su bolso y se ajustó la chaqueta. No había necesidad de hacer una escena, todo ya estaba en movimiento. Sofía, estacionada cerca de la puerta de salida, forzó una sonrisa forzada cuando los pasajeros comenzaron a salir. Su habitual comportamiento confiado no se encontraba por ningún lado, en cambio, se sentía expuesta, vulnerable y completamente fuera de control. Cada vez que un pasajero pasaba junto a ella, sentía su juicio, incluso en las sonrisas y asentimientos educados que recibía. No podía evitar la sensación de que sabían que todos en el avión estaban conscientes de lo que había sucedido. Cuando Olivia se levantó de su asiento y se dirigió hacia la salida, los pocos pasajeros que quedaban en la cabina se giraron para mirarla. Su caminar tranquilo y sereno tenía un aire de autoridad silenciosa, un marcado contraste con la energía nerviosa que irradiaba Sofía. Cuando Olivia llegó a la salida, Sofía se obligó a encontrarse con su mirada. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una bandeja con un vaso de agua con gas. Gracias por volar con nosotros, Dr. Grant, dijo Sofía. Su voz vacilaba. Olivia detuvo por un momento su aguda, ojos firmes encontrándose con los de Sofía. No había malicia en su expresión, solo una intensidad calmada y medida. Estoy segura que esta no será la última vez que hablaremos, dijo suavemente, sus palabras cargando un peso que envió un escalofrío por la columna de Sofía. Sin esperar una respuesta, Olivia bajó del avión y entró en la bulliciosa terminal, sus pasos firmes y decididos. No estaba mirando atrás, no había necesidad. Detrás de ella las ruedas de la responsabilidad ya estaban girando y ella sabía que no se detendrían. Mientras Sofía se quedó congelada cerca de la salida, el zumbido de la terminal, la energía de repente atravesó la cabina. Su corazón se hundió cuando dos oficiales de seguridad uniformados de la aerolínea subieron al avión. Su presencia exigiendo atención inmediata. Escanearon la cabina antes de que sus ojos aterrizaran en ella. ¿Eres Sofía Blake?, preguntó uno de los oficiales, su tono neutral pero firme. La respiración de Sofía se aceleró. Sí, se las arregló para responder, su voz apenas audible. Necesitamos que vengas con nosotros, el oficial dijo. Hay un asunto que requiere tu atención inmediata. El mundo de Sofía pareció derrumbarse a su alrededor cuando las palabras la golpearon como un tren de carga. Miró hacia Dennis, que estaba de pie en silencio en el gal, y su expresión era ilegible. No había escapatoria ahora. Cada acción que había tomado durante el vuelo estaba volviendo a confrontarla y la realidad era innegable. El resto de la tripulación intercambió miradas inquietas mientras los oficiales escoltaban a Sofía fuera del avión. Los pasajeros que se habían quedado en la terminal vieron cómo se desarrollaba la escena. Sus susurros se hacían más fuertes. Para muchos era solo otra curiosidad en el bullicioso caos del aeropuerto, pero para Sofía fue el momento en que se dio cuenta de que sus acciones tenían consecuencias reales y duraderas, consecuencias para las que no estaba preparada.
Las manos de Sofía temblaban mientras caminaba junto a los oficiales de seguridad de la aerolínea. Cada uno de sus pasos hacía eco de la gravedad de la situación. La terminal bulliciosa, con su mezcla habitual de viajeros apresurados y parloteos, se sentía distante como un borrón a su alrededor. Quería decir algo para explicar, pero el nudo en su garganta lo hizo imposible. Cada instinto le decía que estaba a punto de enfrentar las consecuencias del juicio rápido que había hecho en el aire, y ninguna justificación desharía el daño. Los oficiales la llevaron a una pequeña habitación sin ventanas en la terminal. Era simple y austera, con una mesa simple y dos sillas. Sofía tomó asiento vacilante, su corazón latía tan fuerte que pensó que los oficiales podían oírlo. Uno de ellos le entregó un portapapeles con un formulario estándar del tipo que había visto antes pero nunca tuvo que completar. Estaba etiquetado como informe de incidente. Por favor, proporcione un relato detallado de sus acciones durante el vuelo. Un oficial dijo en tono neutral pero firme que la oficina ejecutiva de la aerolínea revisará esto junto con otros informes para determinar los próximos pasos. Sofía tragó saliva agarrando el bolígrafo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Miró el formulario en blanco. Su mente era un remolino caótico de emociones. Miedo, arrepentimiento y la abrumadora comprensión de que su carrera estaba en juego. ¿Cómo podía explicar lo que había hecho sin sonar como una villana? ¿Cómo podía justificar actuar según un presentimiento que, en retrospectiva, no había sido más que prejuicio? Mientras tanto, en la bulliciosa terminal justo más allá de la oficina de seguridad, Olivia caminó tranquilamente hacia el reclamo de equipaje. Se movió con un propósito. Cada paso era deliberado. Su teléfono vibró de nuevo y miró la pantalla. Era un mensaje del equipo ejecutivo senior de la aerolínea. Se inició una investigación formal. Se aseguraron todas las imágenes y el testimonio necesarios. Escribió una breve respuesta. Reconocí asegurar. Plena responsabilidad. Olivia llegó al carrusel justo cuando las primeras bolsas comenzaron a salir. Recuperó su elegante maleta negra con facilidad, su compostura. Sin que se inmutara, algunos pasajeros del vuelo la miraron de reojo, reconociéndola claramente. Algunos susurraron en voz baja, su curiosidad era evidente, pero Olivia no les prestó atención. Su atención estaba centrada en el panorama general en la pequeña habitación. La mano de Sofía se cernía sobre el formulario. Había escrito su nombre, su número de vuelo y la fecha, pero la sección etiquetada como descripción del incidente permaneció en blanco. Cada palabra que pensó en escribir se sentía vacía. ¿Cómo podía explicar el traslado de un pasajero de primera clase a clase económica simplemente porque había decidido que la mujer no pertenecía allí? La puerta se abrió y un representante de alto rango de la aerolínea entró vestido con un traje elegante. Tenía un aire de autoridad que hizo que el estómago de Sofía se apretara aún más. Se sentó frente a ella con su rostro ilegible. Señorita Blake, comenzó a cruzar las manos sobre la mesa. Estoy aquí para asegurarnos de que entendamos claramente lo que sucedió en este vuelo. No se trata solo de sus acciones, se trata de la reputación de la aerolínea y nuestro compromiso con la justicia. ¿Entiende la gravedad de esto? Sofía asintió débilmente, incapaz de mirarlo a los ojos. Sí, señor. Murmuró. Bien. Continuó y luego dejó que comenzara. Con lo básico, ¿por qué movió a la doctora Olivia Grant de su asiento asignado en primera clase? Sofía vaciló, su garganta se secó, podía sentir el peso de la mirada de la representante y el silencio en la habitación parecía extenderse interminablemente. Finalmente habló, su voz apenas por encima de un susurro. Pensé que hubo un error, dijo débilmente, no creía que perteneciera a primera clase. El representante levantó una ceja, su tono se volvió más agudo. No creía que perteneciera en base a lo que señorita Blake, su boleto era válido, su comportamiento fue profesional. ¿Qué exactamente la llevó a esa conclusión? La cara de Sofía ardía de humillación, quería defenderse para afirmar que había estado siguiendo el protocolo, pero la verdad era inevitable, había hecho una suposición sesgada e infundada que se había convertido en un incidente que ya no podía controlar. Fue un error, admitió finalmente, su voz se quebró, no estaba pensando con claridad. El representante se inclinó hacia atrás ligeramente, su expresión aún era ilegible. Un error, repitió, señorita Blake, esto no es solo un error menor. El Dr. Grant no solo es un pasajero respetado, sino también alguien con conexiones importantes con la aerolínea. Su queja ha llegado a los niveles más altos de nuestra organización.
Esto no es algo que podamos esconder bajo la alfombra. El corazón de Sofía se hundió aún más. Todo el peso de sus acciones y sus implicaciones la presionaban. Sabía que no había escapatoria. No había una solución rápida para deshacer el daño. Asintió en silencio. Las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos mientras tanto. El teléfono de Olivia volvió a vibrar cuando entró en su auto que la esperaba afuera de la terminal. El mensaje fue breve pero satisfactorio. La señora Blake ha sido retirada del servicio activo en espera de una revisión formal. Se anunciarán la capacitación en sensibilidad y las reformas de políticas. Dejó su teléfono y se permitió un breve momento de reflexión. No se trataba de un castigo, nunca lo había sido. Se trataba de crear responsabilidad y garantizar que nadie más enfrentara el mismo tipo de trato. El objetivo de Olivia siempre había sido un cambio sistémico y ahora que las ruedas se pusieron en movimiento, sintió una tranquila sensación de satisfacción dentro de la oficina de seguridad. La sesión de Sofía se prolongó mientras el representante de la aerolínea hacía preguntas más inquisitivas. Cada respuesta que daba se sentía más condenatoria que la anterior. Sus endebles justificaciones se desmoronaban bajo el escrutinio. Cuando terminó su informe, sus manos temblaban y su mente estaba acelerada con la comprensión de lo que había perdido. Gracias, señorita Blake, dijo el representante mientras se ponía de pie. Ve que estar en contacto con respecto al resultado de esta investigación mientras tanto está suspendida del deber. Sofía apenas logró sentir su visión borrosa con lágrimas no derramadas mientras la escoltaban fuera de la habitación. Los susurros y las miradas curiosas de los viajeros que pasaban por la terminal se sentían como un foco que brillaba directamente sobre ella. Su uniforme, una vez un símbolo de orgullo, ahora se sentía como una letra escarlata. Había pasado años construyendo su carrera solo para verla desmoronarse en un solo día. El auto de Olivia se detuvo suavemente en el flujo de tráfico dejando atrás el caos del aeropuerto. Miró por la ventana. Su mente ya estaba enfocada en los próximos pasos. Los eventos del día habían sido agotadores, pero también habían preparado el escenario para algo más grande que su experiencia personal. La responsabilidad era solo el comienzo. El cambio real requería persistencia y Olivia no tenía intención de detenerse ahora. Mientras el auto se movía hacia la ciudad, sintió una tranquila determinación a sentarse sobre ella. El cielo se extendía interminablemente ante ella, un recordatorio apropiado del trabajo que aún tenía por delante. Sofía estaba sentada en su auto en el estacionamiento afuera del aeropuerto, sus manos agarrando el volante tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos, su respiración era irregular y sus pensamientos eran un bucle sin fin de arrepentimiento y vergüenza. Reprodujo cada momento del vuelo, desde la primera mirada que le había dado a Olivia hasta la disculpa forzada que había balbuceado al final. Durante años se había enorgullecido de ser profesional, eficiente y respetada entre sus compañeros, pero hoy, en cuestión de horas, había logrado destruir todo eso. Su teléfono vibró en el asiento del pasajero. La notificación en la pantalla hizo que su corazón se hundiera aún más. Era un correo electrónico del Departamento de Recursos Humanos de la aerolínea. Dudó antes de abrirlo, temiendo lo que sabía que contendría. El mensaje era breve y formal. Debe asistir a una audiencia disciplinaria mañana por la mañana a las 9 a.m. El incumplimiento puede resultar en más acciones. Los detalles a continuación. Sofía sintió que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. Se las secó rápidamente. La frustración burbujeaba debajo de su humillación. Este no era solo un mal día en el trabajo. Este era el desmoronamiento de todo lo que había hecho. Su uniforme, que una vez había usado con orgullo, ahora se sentía como un peso arrastrando. La hizo caer en la cuenta de que sus acciones habían estado arraigadas en prejuicios que se había negado a reconocer, que le hicieron un daño más profundo de lo que esperaba. Pensó en las palabras de Dennis sobre cómo había actuado basándose en suposiciones en lugar de hechos, y el arrepentimiento se retorció en su pecho como un cuchillo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Olivia estaba sentada en su oficina revisando las últimas actualizaciones del equipo ejecutivo de la aerolínea. El correo electrónico describía los pasos iniciales que se estaban tomando. La suspensión de Sofía. Una investigación formal sobre el incidente y planes para acelerar la nueva capacitación de sensibilidad para todo el personal de la aerolínea. Se adjuntaba un borrador de una declaración pública que la aerolínea planeaba publicar pidiendo disculpas por el incidente y comprometiéndose a reformas sistémicas. Olivia leyó el borrador con atención. Su expresión era pensativa. Era un buen comienzo,
pero no estaba lista para conformarse con medias tintas. Tomó su teléfono y marcó un número. Después de unos cuantos timbres, una voz familiar respondió, el Dr. Grant. La voz de Richard. Salude al director ejecutivo de la aerolínea. Su tono era profesional, pero tenía una clara nota de inquietud. Gracias por tomarse el tiempo para hablar conmigo. Quería disculparme personalmente por lo que experimentó en su vuelo. Le aseguro que estamos tratando este asunto con la máxima seriedad, aprecio eso, señor Hall, Olivia respondió con calma, pero las disculpas por sí solas no solucionarán esto, este incidente no se trata solo de mí, se trata de la cultura que permitió que esto sucediera en primer lugar, si su equipo está realmente comprometido con el cambio, entonces necesitamos más que una declaración, por supuesto, Hall dijo rápidamente, ya estamos implementando capacitación obligatoria sobre sensibilidad y sesgo para todos los empleados y revisaremos nuestros protocolos internos para garantizar que situaciones como esta se aborden adecuadamente en el futuro, eso es un comienzo, Olivia dijo que su tono era mesurado, pero quiero transparencia, espero actualizaciones periódicas sobre el progreso de estas iniciativas y me gustaría revisar los materiales de capacitación antes de que se implementen, esto no puede ser solo sobre óptica, señor Hall, tiene que ser un cambio real y duradero. Hubo una breve pausa en el otro extremo de la línea, entendido, Hall finalmente dijo Beck, le brindaremos todo lo que necesita, su aporte será invaluable para dar forma a estas reformas. Olivia terminó la llamada reclinándose en su silla, no era ingenua, sabía que las acciones de las aerolíneas tenían tanto que ver con proteger su reputación como con abordar la raíz del problema, pero si su influencia podía empujarlos hacia un cambio genuino, estaba dispuesta a usarla en ese mismo momento. Sofía estaba haciendo evidente la realidad de su situación que la presionaba con cada milla que corría, su mente corría con preguntas que no podía responder como: si hubiera dejado que esto pasara, ¿por qué no lo había pensado 2 veces antes de tomar esa decisión? Y, lo que es más importante, ¿qué haría ahora? Para cuando llegó a la entrada de su casa, el peso del día se había vuelto insoportable. Se sentó en su auto durante varios minutos mirando fijamente el tablero sin comprender. No tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma y esa comprensión era más difícil de tragar que cualquier acción disciplinaria que la aerolínea pudiera imponer. Finalmente, salió del auto y entró en su pequeño apartamento. El silencio en el interior era casi ensordecedor. Su teléfono vibró de nuevo y dudó antes de levantarlo. Esta vez era un mensaje de un amigo cercano que trabajaba en la aerolínea. Escuché lo que pasó. Lo siento mucho. Avísame si necesitas algo. Sofía miró el mensaje durante un largo momento antes de escribir una simple respuesta. Gracias. No sé qué hacer. A la mañana siguiente, cuando la ciudad cobró vida con los sonidos de un nuevo día, Olivia se preparó para su reunión con la junta directiva de la aerolínea. Se vistió con un elegante traje a medida. Su mente se concentró y sus notas se organizaron. Esto no era solo una reunión, era una oportunidad para impulsar el cambio sistémico que había estado abogando por toda su carrera. Al mismo tiempo, Sofía se sentó en una sala de conferencias estéril en la sede de la aerolínea esperando que comenzara su audiencia disciplinaria. Los minutos pasaban cada vez más largos que el anterior. Cuando la puerta finalmente se abrió, entraron 3 altos ejecutivos. Con expresiones neutrales pero firmes, el corazón de Sofía se hundió cuando se dio cuenta de que este era el momento en que tendría que enfrentar las consecuencias completas de sus acciones. La señorita Blake, una de las ejecutivas, comenzó su voz tranquila pero autoritaria. Gracias por venir. Estamos aquí para discutir el incidente en el vuelo 784 y su papel en lo que sucedió. Esta es una audiencia disciplinaria formal y esperamos total transparencia en su relato de los eventos. Sofía asintió débilmente con la garganta seca. Entiendo, dijo, aunque su voz apenas se elevó por encima de un susurro. Cuando los ejecutivos comenzaron a interrogarla, Sofía luchó por encontrar las palabras adecuadas. Sabía que los hechos estaban en su contra y cada intento de explicar sus acciones solo las hacía sonar peor. Para cuando terminó la audiencia, Sofía se sintió completamente derrotada. La decisión final le sería comunicada más tarde, pero en su corazón ya sabía el resultado. Mientras Sofía enfrentaba su ajuste de cuentas, Olivia se sentó frente a los miembros de la junta de la aerolínea describiendo sus expectativas para las reformas. Su voz era tranquila pero firme, su presencia imponente. No solo estaba defendiendo por sí misma, estaba luchando por cada pasajero que alguna vez había sido despedido.
irrespetado o juzgado injustamente, y la junta reconoció el peso de sus palabras. Escuchó atentamente. Cuando Olivia dejó la reunión, sintió una sensación de propósito que no había sentido en mucho tiempo. El cambio no estaba garantizado, pero había plantado las semillas, y cuando salió al aire fresco de la mañana supo que esto era solo el comienzo. El día del juicio llegó para Sofía. Cuando el comité disciplinario de la aerolínea se reunió para entregar su decisión, se sentó en la misma sala de conferencias Stark donde había dado su relato días antes. Esta vez estaba sola. El panel de ejecutivos que la había interrogado entró a la habitación uno por uno, sus expresiones neutrales pero con un aire de finalidad. Cada uno llevaba una carpeta llena de documentos, testimonios, informes y evidencia del incidente. El pecho de Sofía se apretó cuando se dio cuenta de que cada detalle de su error había sido cuidadosamente diseccionado y evaluado. La señora Blake comenzó. La ejecutiva superior, una mujer con rasgos afilados y un tono sin sentido, después de revisar la evidencia, incluidos los testimonios de los pasajeros, las imágenes de seguridad y su propia declaración, hemos tomado una decisión con respecto a sus acciones en el vuelo 784. Sofía tragó saliva con fuerza, sus palmas húmedas contra la mesa. Se preparó sabiendo que no había forma de deshacer lo que ya se había puesto en marcha. Sus acciones no solo violaron la política de la empresa, sino que también pusieron en peligro la reputación de la aerolínea. Continuó el ejecutivo. Si bien reconocemos que pueden ocurrir errores, su decisión de actuar sobre suposiciones en lugar de hechos verificables constituye una violación grave de nuestros estándares de profesionalismo y equidad. Las palabras se sintieron como un golpe de martillo, cada una de las cuales enfatizaba la realidad de lo que Sofía había hecho. Quería discutir para defender su caso, pero la parte lógica de ella sabía que no había nada más que decir. Había cruzado una línea y las consecuencias eran inevitables. Con efecto inmediato, se le despide de su puesto en la aerolínea, anunció su tono resuelto. Recibirá más instrucciones sobre su indemnización y el manejo de cualquier obligación restante por correo electrónico. Le recomendamos que use esta experiencia para reflexionar y, si es posible, crecer a partir de los errores cometidos. Aquí hoy. Sofía se quedó sin aliento garganta y sintió el escozor de las lágrimas amenazando con derramarse. Había pasado años construyendo su carrera, escalando posiciones en la industria de las aerolíneas, solo para perderlo todo en un solo momento de falta de juicio. Asintió en silencio, incapaz de confiar en su voz para responder mientras los ejecutivos salían de la habitación. Uno de ellos se detuvo brevemente en la puerta. Era Dennis, quien había sido invitado a brindar testimonio durante el proceso de revisión. No dijo nada al principio, su expresión era ilegible, pero luego le dio un pequeño asentimiento sombrío, un gesto que parecía más lástima que simpatía. Luego se fue, dejando a Sofía sola con el peso aplastante de sus acciones. Mientras tanto, el día de Olivia se desarrolló en marcado contraste. Se sentó en su oficina revisando una serie de correos electrónicos del equipo ejecutivo de las aerolíneas. Cada mensaje detallaba las reformas inmediatas que se estaban implementando: capacitación obligatoria de sensibilidad para todo el personal, una revisión completa del proceso de quejas y escalada, y el establecimiento de un nuevo comité asesor para monitorear la equidad y la responsabilidad dentro de la empresa. Fue más progreso de lo que Olivia había anticipado y se permitió un momento de tranquila satisfacción. Un correo electrónico en particular la llamó la atención. Era un mensaje reenviado del director ejecutivo Richard Hall compartiendo el resultado de la audiencia disciplinaria de Sofía. Olivia lo leyó con atención. Su expresión pensativa no era vengativa por naturaleza, y aunque sabía que el despido de Sofía estaba justificado, no le trajo alegría. Lo que le importaba a Olivia era el cambio más grande, las políticas y prácticas que evitarían que incidentes como este volvieran a suceder. Su teléfono vibró sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de Maya, su asistente. La aerolínea ha emitido su declaración pública. Pensé que querría verlo. Olivia hizo clic en el enlace que Maya había incluido, que la dirigió a un comunicado de prensa en el sitio web oficial de la aerolínea. La declaración comenzaba con un claro reconocimiento del incidente. Lamentamos profundamente los eventos que ocurrieron en el vuelo 784 en el que uno de nuestros valiosos pasajeros, la doctora Olivia Grant, experimentó un trato inaceptable. Este incidente ha resaltado áreas en las que debemos mejorar y estamos comprometidos a hacer cambios significativos para garantizar que todos los pasajeros sean tratados con dignidad y respeto. La declaración continuó describiendo las reformas específicas que la aerolínea estaba implementando, incluidos los cambios que Olivia había impulsado durante sus discusiones con la junta directiva de BO. Mientras Olivia sintió una sensación de validación, no para ella misma sino para todos los que alguna vez se habían enfrentado al tipo de prejuicio que ella había soportado. Esta no fue solo su victoria, fue un paso adelante para los pasajeros, los empleados y la aerolínea misma. Más tarde esa noche, cuando Olivia se preparaba para salir de su oficina, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un correo electrónico inesperado de Sofía. Olivia dudó un momento antes de abrirlo. El mensaje comenzaba con un simple reconocimiento de los eventos que se habían desarrollado.
Doctor Grant, le debo una disculpa. Mis acciones en ese vuelo fueron inexcusables y quiero asumir toda la responsabilidad por la forma en que lo traté. Actué sobre suposiciones en lugar de hechos y permití que mis prejuicios dictaran mi comportamiento. Lamento profundamente la falta de respeto que le mostré y quiero que sepa que estoy comprometida a aprender de esta experiencia. Las palabras de Sofía fueron crudas y genuinas, y tenían una habilidad vulnerable que Olivia no esperaba. El correo electrónico continuó con Sofía explicando cómo las consecuencias del incidente la habían obligado a enfrentar sus propios prejuicios y deficiencias. Expresó su deseo de crecer a partir de la experiencia y usarla como catalizador para el cambio en su propia vida. Olivia leyó el correo electrónico con atención y notó el tono de sinceridad, aunque se mantuvo cautelosa al aceptar disculpas al pie de la letra. También entendió la importancia de la responsabilidad y el crecimiento. Después de pensarlo un momento, escribió una breve respuesta. Señora Blake, gracias por su mensaje. La responsabilidad es el primer paso hacia el crecimiento y espero que continúe reflexionando y aprendiendo de esta experiencia. Creo en la posibilidad de cambio y espero que use esta oportunidad para contribuir positivamente en el futuro. Cuando Olivia presionó enviar, se reclinó en su silla, su mente tranquila pero concentrada. Los eventos de la semana pasada habían sido agotadores, pero también habían sido necesarios. La lucha por la justicia y la responsabilidad estaba lejos de terminar, pero Olivia sabía que había tenido un impacto y que por ahora era suficiente. Al mismo tiempo, Sofía se sentó en su silla. Apartamento mirando la respuesta de Olivia. Las palabras no eran demasiado indulgentes ni despectivas, eran un recordatorio de que el crecimiento era posible, pero solo si se tomaba en serio las lecciones. Por primera vez en días Sofía sintió un leve rayo de esperanza, no por su carrera sino por la persona en la que todavía tenía la oportunidad de convertirse. Las semanas pasaron y los efectos dominó del incidente en el vuelo 784 comenzaron a afianzarse. La aerolínea había lanzado sus primeras sesiones de capacitación sobre sensibilidad y prejuicios para los empleados, una medida que cosechó tanto elogios como escrutinio de los profesionales de la industria y el público por igual. La historia de la doctora Olivia Grant y su trato durante el vuelo había hecho olas en las redes sociales y los medios de comunicación, provocando conversaciones más amplias sobre la discriminación en entornos profesionales. Olivia observó los acontecimientos desde la distancia y decidió mantenerse fuera del discurso público. Más allá de su papel inicial en impulsar la rendición de cuentas, siempre había creído en liderar a través de la acción, no del espectáculo, y el progreso que estaba haciendo la aerolínea hablaba más fuerte que cualquier declaración que pudiera dar, pero su influencia silenciosa continuó dando forma a las reformas. Recibió actualizaciones periódicas del comité asesor que describían mejoras mensurables en las actitudes de los empleados y el servicio al cliente. Fue una pequeña pero significativa victoria que le recordó a Olivia por qué se había negado a dejar pasar el incidente un día mientras se preparaba para una reunión en su oficina. Olivia recibió un correo electrónico sorprendente de Lila, la azafata empática que le había mostrado amabilidad durante la terrible experiencia. Ella escribió sobre cómo el incidente la había inspirado a abordar su trabajo con aún más compasión y atención plena. Compartió que la habían ascendido a Ed a un puesto superior dentro de la aerolínea, un reconocimiento a su profesionalismo durante una situación difícil. Olivia sonrió cuando leyó el correo electrónico. Respondió rápidamente felicitando a Ella y agradeciéndole la calidez y el respeto que había demostrado. Fue un recordatorio de que incluso en momentos difíciles había personas que se destacaban por su humanidad e integridad. Mientras tanto, la vida de Sofía había tomado un giro muy diferente. Su despido de la aerolínea la había dejado tambaleándose, pero también la obligó a enfrentar sus prejuicios y acciones de una manera que nunca antes había hecho. Decidida a no dejar que la experiencia la definiera por completo, buscó oportunidades para educarse y reconstruirse. Se unió a una organización sin fines de lucro enfocada en la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo. Inicialmente, como con el tiempo, sus contribuciones aumentaron y comenzó a compartir su historia no para ganar simpatía sino para resaltar la importancia de la responsabilidad y los peligros de las suposiciones sin control. El viaje de Sofía no fue fácil y estaba lejos de terminar. Enfrentó el escepticismo de quienes dudaban de su sinceridad, pero eligió concentrarse en el trabajo en lugar de las críticas. Cada día era un paso hacia convertirse en la persona que alguna vez pensó que era, solo que ahora con una comprensión más profunda de los valores que quería defender. Una tarde, mientras Olivia se dirigía al aeropuerto para otro vuelo,
notó los cambios que habían comenzado a tomar ruta. El personal en los mostradores de facturación saludó cálidamente a los pasajeros. Los asistentes de vuelo se movieron a través de las filas de embarque con paciencia y la energía general se sintió diferente, más intencional. No fue perfecto, pero fue un progreso. Cuando se acercó a la puerta, el agente la reconoció y le ofreció un ascenso a primera clase. Olivia sonrió y declinó cortésmente, prefiriendo sentarse donde le habían asignado. Apreció el gesto, pero para ella la lucha nunca había sido por beneficio personal. Se trataba de crear un espacio donde la justicia y la dignidad no fueran negociables. Cuando el avión despegaba, Olivia se reclinó en su asiento mirando las nubes que se extendían infinitamente hacia el horizonte. Los eventos del vuelo 784 habían sido un punto de inflexión no solo para ella sino para muchos otros. Fue un recordatorio de que el cambio no ocurre de la noche a la mañana ni llega sin resistencia, pero con persistencia y el coraje de hablar. El progreso es posible. En otro lugar de la ciudad, Sofía se sentó en su escritorio en la organización sin fines de lucro redactando una propuesta de extensión. Su nuevo rol no era glamoroso y no venía con el prestigio que alguna vez había disfrutado, pero se sentía cada día. Era significativo, era una oportunidad de contribuir a algo más grande que ella misma, de reformular los sistemas que habían permitido que sus propios prejuicios florecieran. Pensaba a menudo en la calma y la fortaleza de Olivia y en la forma en que había manejado la situación, no con ira, sino con un propósito. Era un modelo que Sofía esperaba emular en su propia vida. Para ambas mujeres, el viaje no había terminado, pero a medida que las ruedas de la responsabilidad seguían girando, su historia sirvió como recordatorio de lo que podía pasar cuando las personas optaban por confrontar la injusticia con determinación y gracia. Al final, el cielo no era el límite, era solo el comienzo. Gracias por mirar. Si disfrutaste este video, no olvides presionar el botón me gusta. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Nos vemos en el próximo.